al pueblo santo de Dios en esta preciosa tarde del Señor. Un día maravilloso que nos ha concedido el Señor. Un día soleado donde podemos ver la gloria del Señor. Saludo a esa audiencia que nos escucha a través de la radio WFAB 890. Este que les habla es el pastor Isaías Rivera, que por la gracia de Dios pastoreamos la Iglesia Avivada en Cristo del barrio Peña Pobre, sector Higuerillo, del pueblo de Naguabo, Puerto Rico. En esta tarde pues queremos transmitirle un culto aquí a través de las ondas radiales. También quiero saludar a esa iglesia preciosa que por la gracia del Señor, pues Él me ha permitido dirigir en estos tiempos. Reciban un caluroso abrazo también de parte de su servidor, su pastor, que en esta tarde pues me quiero dirigir a ustedes, ya que ya llevamos cuantos días que no podemos congregarnos, pero a la distancia siempre estamos unidos en el Señor. Así que Dios les bendiga y los invito pues a que se unan a nosotros ahí en la privacidad de su hogar, se unan a este culto glorioso que en esta tarde pues vamos a llevar a cabo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También nos pueden accesar a nuestra página web www.iglesiaavivadaencristoin.com. También nos pueden accesar a través de esa página y también pues nos pueden llamar para la oración, esa oración que siempre hacemos al final del programa, al 787-908-2938. Ahora pues ahí en sus hogares también los invito para que nos acompañemos en esta oración de comienzo en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios. Gracias por este momento de tanta felicidad. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de presentarnos ante tu presencia para presentarte a ti este programa, el cual vamos a llevar a cabo. Siempre, mi Dios, confiando que tu gracia bendita sea la que nos acompañe, que nos dirijas, que todo, mi Dios, lo que hagamos sea bajo la dirección tuya, sintiendo esa llenura del Espíritu Santo. Padre, te pedimos que tú bendigas esa audiencia que también nos está escuchando en esta tarde. Que tú los bendigas con tu gracia, Señor, y que allí en la privacidad de sus hogares también ellos puedan gozarse de la bendición que tú en esta tarde vas a repartir. Padre, así te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, pues vamos a tener un cántico, una alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. El Dios que calmó la tempestad está aquí. El Dios que sanó a los ciegos, el Dios que levantó a los muertos,
Aleluya, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres merecedor de toda gloria y de toda honra. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura a una porción de la palabra en esta tarde, la cual hemos considerado en el libro de Jeremías, el capítulo 33. Y vamos a dar lectura de los versículos 1 al versículo 11. Y leemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra ti los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, porque habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decid que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombres y sin moradores y sin animal. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas a la acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Padre celestial, Dios de infinita misericordia, te damos gracias por esta porción de tu palabra, mi Dios, la cual hemos leído, Señor, en estos momentos, la cual te pedimos que tú seas quien nos llenes de tu bendición a través de ella. Que tú nos llenes de fe, de esa seguridad, depositando todas nuestras cargas en ti, porque tú eres el Dios poderoso, el Dios que hace todas las cosas. Tú fuiste el que creaste los cielos y la tierra. Tú eres el Dios grande y poderoso, y nada hay que tú no puedas hacer. Nada hay que tú no tengas el control. Ninguna situación se nos puede presentar que tú no tengas la solución para ella. Pues gracias, mi Señor, te damos. Edifícanos, Señor, con ella. Redargúyenos, Señor. Llénanos de fuerza para seguir hacia adelante. Así te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Preciosa esa porción de la palabra que hemos leído. Ahora pues continuamos con otra alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. Promesas son grandes para con tu pueblo.
misericordias son extendidas. Te alabamos y te glorificamos, Cuando Señor. clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando clamo a ti, Jehová, Gloria a me Dios. siento como nuevo. Cuando clamo a ti, Jehová, mi corazón se llena Solamente de la paz en y la ti podemos seguridad que confiar solo tú y puedes clamar a dar. Cuando clamo a ti, Jehová, Porque tú eres no el me Dios, turbe el problema. Rey de reyes, Cuando Señor de clamo a señores. ti, Jehová, No hay nada se disipan que iguale las tu poder. penas. Cuando clamo a ti, Jehová, Gloria a Dios. me muestras cosas grandes que jamás En ti está depositada había nuestra visto confianza. yo. Clama a mí, Toda nuestra que fe yo, está que yo te depositada en ti, mi Dios. responderé. Clama a mí, Tú nos respondes, que yo te responderé. Clama a mí, que yo Gloria a Dios. te responderé. Aleluya. Clama a mí, Santo tú que eres, yo te Santo tú eres, mi Dios. responderé. Cuando Bendice clamo a tu ti, pueblo Jehová, cada día, mi Señor. vida se renueva. Sigue extendiendo tu Cuando mano de clamo a ti, Jehová, misericordia. me siento Sigue extendiendo como tu nuevo. mano de amor. Cuando clamo a ti, Jehová, mano poderosa, mi mi Dios. corazón se llena de la paz y la seguridad Brindándonos tu que ayuda, solo tú puedes fortaleza. dar. Cuando clamo a ti, Jehová, Llénanos de no fe. me turbe el problema. Llénanos de valor. Cuando clamo a ti, Jehová, se disipan Llénanos de la las unción penas. tuya, Señor. Cuando clamo a ti, Jehová, Tú eres, Señor. me muestras cosas grandes, Aleluya. cosas El grandes Dios que jamás omnipotente. había visto yo. Nadie puede igualar tu poder. Tú eres único. Clama a mí, que yo Tú eres te único, Señor. responderé. En ti está nuestra Clama a mí, confianza. que yo te En ti está responderé. nuestra fortaleza, Clama a mí, que Aleluya. yo Díselo, te Señor. responderé. Gloria a Clama a mí, que yo te responderé. Gloria a Dios. Sí, Señor. Clama a Bendito mí, sea tu que nombre. yo te Gloria a responderé. Santo Clama a tú eres, mí, que yo te responderé. Clama a 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 mí, que yo te responderé. Que yo te responderé. Que yo te responderé. Aleluya. Bendecidos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los que le servimos al Señor tenemos esa confianza de que Dios siempre nos responde. Él está atento a nuestras peticiones. Aleluya. Gloria a Dios. Santo tú eres, mi Dios. Sí, Señor. Clama a mí, que yo te responderé. 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 Clama a
Clama a mí y yo te responderé. Esa alabanza que acabamos de cantar. Clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero repetirle nuevamente los teléfonos que nos pueden llamar al 787-908-2938. O también nos pueden accesar a través de la página, de esa página web de la Iglesia Avivada en Cristo, que dice iglesiaavivadaencristoin.com. Ahí nos pueden accesar también para que nos sigamos gozando en esta tarde en las cosas del Señor. En esta tarde quiero traerles una exposición de la palabra del Señor basada en esa porción bíblica que leímos en esta tarde. Ese capítulo 33 de Jeremías. Esos versículos que hemos leído. Queremos en esta tarde traer una exposición de la palabra a todos los que nos escuchan en los hogares. Les invito a que escuchemos atentamente la palabra del Señor. Y le he puesto como tema en esta tarde a lo que el Señor me dé. El tema, orad con un corazón lleno de integridad. Orad con un corazón lleno de integridad. Ese es el tema que le hemos puesto a lo que en esta tarde, por la gracia de Dios, que siempre es quien nos da, no nos deja en vergüenza. Pero antes de entrar en el tema, voy a tener un minuto de oración. Padre Celestial, Dios de infinita misericordia, Dios de infinito amor. Aquí estoy delante de ti en este templo santo, en este altar santo, mi Dios. El que por tu gracia, el que por tu amor y tu misericordia, tú me permites ocupar. No porque sea merecedor, sino por tu gracia y por tu amor. Aunque no tenemos en esta tarde una audiencia que la podamos ver físicamente debido por las situaciones que estamos cruzando en este mundo, mi Dios, que sabemos que son parte de los cumplimientos de lo que nos habla tu palabra, Señor. Pero Padre Celestial, desde aquí me dirijo en una exposición de la palabra, mi Dios, la cual te pido que tú seas quien pongas la palabra al abrir de mis labios, la cual sea la necesaria para la edificación de nuestras vidas. Que a través de ella tú redargullas a cada uno de los oyentes en los distintos hogares, a esa iglesia que tú me has permitido dirigir, mi Dios amado, la cual yo estoy seguro que están en sus hogares atentos también a recibir la palabra del Señor. Pues Padre, en tus manos me pongo, mi Dios, para que tú seas, Señor, quien hagas conmigo como tú quieras en esta tarde. Gloria a Dios. Dije que vamos a hablar bajo el tema, clama a mí. Dice, orad con un corazón lleno de integridad. Ese es el tema que en esta tarde vamos a hablar. Si vamos a esos versículos de la palabra del Señor,
de esa porción de la palabra que en esta tarde hemos leído. En el capítulo 33 del libro de Jeremías, consideramos los primeros versículos de ese capítulo cuando dice: vino a mí palabra de Jehová a Jeremías. Jeremías, estando preso en la cárcel, vino a él la palabra de Jehová. Vino a él el toque. Sintió esa inspiración para hablarle al pueblo de Israel, de Judá. Dice: vino a mí palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. Ese fue el mensaje. Esas fueron las palabras. Jeremías dando testimonio de las palabras que había escuchado de Jehová, que habían resonado en sus oídos, que habían resonado en su corazón, que quedaron plasmadas en su corazón, en su interior, para que él las transmitiera a ese pueblo. Aún estando él en la cárcel, podemos ver que aún estando en la cárcel, en una situación difícil, allí recibió la palabra de Jehová, el mensaje. Porque aquellos que Dios llama como instrumentos, que a Él le place llamarnos como profetas de Él. No importa en las circunstancias donde nos encontremos, allí tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. No importa las circunstancias, allí recibimos el mensaje y tenemos que hacer como Dios quiere que nosotros hagamos. Pues dice: vino a mí palabra de Jehová la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel. Ya no era la primera vez, era su segunda vez. Y no podemos entrar a discernir totalmente ese versículo de la palabra del Señor en el sentido de que era su segunda vez que Jeremías ya estaba preso. Pero dice Jeremías que continuó escuchando el mensaje. Y dice en el versículo 2: así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová que formó para firmarla. Jehová es su nombre. Jehová que formó la tierra. Dice: Jehová es su nombre. Ahora, en el versículo 3, podemos ver que a Jeremías le dan unas instrucciones muy específicas. Le dan unas expresiones o un mensaje, mejor dicho, un mensaje muy específico. En ese versículo 3 dice: clama a mí. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los misterios de Dios son misterios muchas veces ocultos aún a aquellas personas, a aquellos profetas que Él haya escogido. Él llama a los profetas
selecciona hombres y mujeres para que sean profetas. Pero en muchas ocasiones el profeta transmite la profecía, pero sin embargo no tiene el discernimiento de poder discernir la profecía que Dios ha puesto al abrir de sus labios, que es para edificación a un pueblo. Porque así son los misterios del Señor. Dios invitó, podemos entender, Dios invitó a Jeremías a orar con un propósito de solicitar. Cuando uno ora, solicita a Dios. Cuando uno ora, está pidiéndole a Dios. Clamamos a Él con el propósito de que Él nos supla necesidades, resuelva problemas, quite las cosas que nos impiden. Dios invitó a Jeremías a orar con el propósito de solicitarle un cumplimiento de las profecías que estaban por cumplirse. Ese era el propósito. El tiempo estaba cercano del cumplimiento de las profecías. Y aún Jeremías, estando en la cárcel, preso en la cárcel, allí recibió el mensaje de Dios para que clamara, para que pidiera. Porque estaba llegando el momento del cumplimiento de la dispersión del pueblo de Israel y de Judá. ¿Qué podemos entender con esto? Que Dios es quien toca los corazones. Dios es quien revela al hombre. Dios se manifiesta en una forma grande y poderosa. Y aunque el Dios que nosotros le servimos es un Dios que no se le esconde nada, porque todo está ante su presencia, Él quiere que nosotros clamemos a Él. Clamemos con integridad. Clamemos a Él confiado de que solamente Él es el Dios quien puede responder a nuestras peticiones y Él es quien puede suplir todas nuestras necesidades. Estos versículos de Jeremías, de este capítulo, Jeremías recibió la respuesta de su oración. Si nosotros ahora vamos un poco más atrás, vamos a retroceder un poco y vamos a ir al capítulo 29 de Jeremías. Y leemos por ahí los versículos del 11 al 14. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando dice, me buscaréis de todo corazón, esa es la integridad que Dios quiere que su pueblo le busque. Ese es el propósito que Dios quiere
que nosotros le busquemos, que clamemos a Él con integridad de corazón, que clamemos a Él en esa fidelidad. Con esa integridad de corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros. Dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Gloria a Dios. Si nosotros pasamos al capítulo 9 de Daniel, donde ahí podemos ver otros versículos, ese capítulo 9 de Daniel, y leemos por ahí los versículos del 4 al 9, dice, vamos a considerar también el versículo 3, y dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dice ese versículo 3, se lo repito para la audiencia que nos escucha. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado. Dice Daniel en su oración, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y continúa diciendo el versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia. Dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión. Confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, dice Daniel. Ese versículo 9, qué precioso, lo repito nuevamente, dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Podemos entender que las misericordias de Dios son misericordias grandes. Pero Él siempre espera que clamemos a Él, que le busquemos de todo corazón, que andemos en esa integridad ante su presencia. ¿Qué podemos entender por integridad? Esa reverencia que Dios siempre exige del hombre que le sirve. Esa reverencia, ese temor que Él siempre exige del hombre que le sirve.
que andemos dentro de sus mandamientos, cumpliendo con su palabra, entendiendo que solamente Dios es el Dios el que nos puede suplir todas nuestras necesidades. Esas palabras que le hablaron al profeta Jeremías cuando le dijeron: clama a mí y yo te responderé. Qué promesas lindas. Le estaba hablando Jehová. Le habló acerca del cumplimiento de las promesas. Le estaba hablando de que sus misericordias seguían siendo extendidas para su pueblo. Que aunque su pueblo había desobedecido, pero él tenía el buen propósito de restaurar a su pueblo, de traerlos nuevamente al lugar donde él los había puesto. Que todo lo que había sucedido estaba sucediendo, ¿por qué? Por la rebelión del pueblo, por el pecado. Porque cuando el hombre se desvía de la voluntad del Señor, eso es lo que le espera: turbación, confusión, situaciones difíciles, problemas que el hombre no puede resolver, situaciones que el hombre no puede responder a ellas, porque son situaciones completamente fuera del poder del hombre, que solamente el poder de Dios es quien tiene el poder para poner todas las cosas en su lugar. En estos días en los cuales estamos viviendo, que el mundo está bajo una confusión, que todos los gobiernos, los países del mundo están contaminados con esta pandemia, solamente el poder de Dios es quien puede obrar en nuestros días. Esa misma promesa que le dieron al pueblo de Israel, también nos la dan a nosotros hoy. Aquellos que clamamos a Dios de todo corazón y que caminamos ante tu presencia con toda integridad. Nos dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Y te voy a mostrar cosas ocultas que tú no sabes, que tú no conoces. Yo te voy a responder, porque solamente en mí está el poder de poderte suplir todas las necesidades. Gloria a Dios. Si nosotros vamos al capítulo 21 del libro de Mateo, gloria a Dios. Me gusta siempre ir por la palabra del Señor. Capítulo 21 del libro de Mateos, el versículo 22 nos dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. El mismo Jesús hablando. El mismo Jesús hablando. Dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo con fe, lo recibiréis. Todas las cosas a seguir a la voluntad de Dios. Por eso le puse en esta tarde este tema: orando con un corazón lleno de integridad. En estos días vemos mucha gente pidiendo la oración. Mucha gente que claman a Dios. Pero claman a Dios porque hay una grande necesidad mundial. No claman a Dios, muchos de ellos, porque hay una integridad en sus corazones. Sino que claman a Dios para que Dios sea quien les supla una sanidad inmediata. Pero la integridad que Dios exige de nosotros es la integridad de que seamos sanados espiritualmente, ser transformados en una nueva criatura para seguir
en una dirección correcta conforme a la voluntad de nuestro Señor, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. A Jeremías le dijeron, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora el mismo Jesús, hablándole a la iglesia que se supone que ande en integridad delante de la presencia de Él, dice, todo lo que pidieres orando y creyendo, lo recibiréis. Confiando de todo corazón de que nuestro Dios es el Dios poderoso quien nos puede suplir todo tipo de necesidad. Y que no hay nada que se esconda ante su presencia, sino que todo está bajo su control, bajo su autoridad. Que para Él todas las cosas son posibles, porque Él fue el que creó el cielo y la tierra, porque Él fue el que creó al hombre. Y si creó al hombre, no tendrá el poder para hacer desaparecer esta pandemia. Y si Él creó al hombre, no tiene el poder para sanar todas nuestras enfermedades. Pero Él quiere que clamemos a Él, que le busquemos en oración, que le busquemos en ayuno, que le busquemos con esa integridad de corazón. Que en todo tiempo haya en nosotros esa disposición de buscarle en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, aleluya. Si vamos al Evangelio de Marcos, consideramos por ahí en el capítulo 11, los versículos 23 y 24, dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Dios usa ese término. El mismo Jesús, el mismo Señor, usa ese término, el monte. Él lo usa como unas dificultades grandes. Está hablando de cosas grandes ahí. Cuando Él dice, porque os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que le será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hay que clamar con fe. Hay que buscarle a Dios con integridad. Dice, si clamares acerca de este monte, que se trasladase al mar, está hablando de cosas grandes, de cosas ocultas, que por la mente del hombre no pueden pasar. Pero sí, en la mente de Dios todo es posible. Que para Él no hay nada imposible. Ahora dice el versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidieres. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Una relación con Dios. Cuando el hombre tiene esa relación directa con Dios, esa relación directa con Dios es clave para poder recibir lo que está pidiendo. No importa la grandeza, no importa cuán grande sea el problema, no importa cuán grande sea la situación. Si mantenemos esa relación con Dios, esa relación es clave para recibir respuesta de nuestras peticiones. Qué grande es el poder de Dios. Qué grande es el Dios que nosotros le servimos. El Dios que nosotros le servimos no es un Dios pequeño. Es un Dios grande y poderoso. Si nosotros vamos al libro de Lucas,
el capítulo 11. Quiero leerle también unos versículos ahí de la palabra del Señor. Palabras de Jesús. Ese versículo, ese capítulo 11. Consideramos los versículos del 9 al 13. Cuando nos dice, y yo os digo, ahora el mismo Jesús hablando dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaré. Llamad y se os abrirá. La persistencia garantiza una respuesta de nuestras peticiones. Hoy escuchamos mucha gente orando y pidiendo la oración, pero con poca persistencia. Cuando la Biblia nos manda a que pidamos con persistencia, esa es la razón por la cual el cristiano todos los días tiene que llevar una vida de integridad ante la presencia de Dios. Tiene que vivir una vida de oración, de comunicación. Los otros días, yo recibí en estos días pasados un mensaje de WhatsApp invitando a un ayuno para el día 11 de este mes, de mañana. Promocionándolo por tantos días, porque ya de eso fue al principio del mes, no recuerdo el día exactamente, promocionando un ayuno. Eso no es una vida íntegra delante de la presencia del Señor. Ese no es el ayuno que Dios quiere. Esa no es la oración que Dios quiere. Dios quiere que el cristiano, el creyente, mantenga una integridad con Él todo el tiempo en oración. El cristiano no puede aceptar pasar un día sin ir ante la presencia de su Dios a clamar porque sus misericordias sean extendidas. Muchos cristianos en la actualidad que solamente ayunan. ¿Cuándo? Cuando se le aparecen los problemas. Pero esa no es la integridad que Dios quiere de su pueblo. Dios quiere que su pueblo mantenga esa integridad constantemente. Que cuando hay mucha salud, voy a orar y voy a ayunar. Voy al culto, voy a la casa de mi Dios, voy a buscar su presencia. Porque esa es la integridad que Dios quiere de su pueblo. No es una integridad parcializada. Clamar a Él solamente cuando estamos en angustia y en necesidad. Hay que mantener una integridad. Hay que mantener esa relación viva con nuestro Señor Jesucristo. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ahora dice todo aquel que pide. Recibe, y el que busca hallará, y el que llama se le abrirá la puerta para recibir bendición. Gloria a Dios. Dice, todo aquel. Esto nos incluye también a nosotros. Estamos incluidos nosotros en esa promesa santa que está en la palabra del Señor. Está incluido su pueblo. Por eso exhortamos siempre al pueblo, mantenernos en oración, en integridad. Pero la integridad que Dios quiere de su pueblo no es una integridad que la demostremos en el momento de la necesidad, del aprieto, de las situaciones. Dios quiere que mantengamos una integridad ante Él en medio de la abundancia. Cuando todo está bien, cuando hay mucha salud, cuando las finanzas están bien, cuando no hay problemas en el hogar, cuando hay trabajo, cuando todo camina rectamente como nosotros queremos que camine, ahí el Señor en sí exige una integridad de su pueblo, una fidelidad con Él. Gloria a Dios, aleluya.
Dice el versículo 11, ¿qué padre de vosotros, continúa diciendo, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. Continúa diciendo, pues si vosotros, dice él, aquí hace una comparanza maravillosa, una comparanza muy preciosa, la cual aquellos que mantenemos una integridad ante nuestro Dios, una integridad es una relación activa delante de la presencia del Señor, continua, una intimidad continua delante de Él, no parcializada, no desviada, conforme a los placeres mundanales, sino conforme a la santidad que Dios exige en su palabra. Dios exige fidelidad del cristiano. Dios exige que seamos fieles. A mí siempre me gusta comparar la fidelidad que Dios exige con el matrimonio. Porque el matrimonio, el primer requisito es la fidelidad. Todas las demás cosas vienen detrás. Pero lo primero que exige el matrimonio cuando se unen es la fidelidad. Dios exige de aquellos que le servimos la fidelidad en todo tiempo. Esa integridad ante su presencia. No serle fiel cuando vivimos, cuando estamos en angustia. Cuando estamos en dificultades. No. Ahí no solamente Él exige nuestra fidelidad, sino que Él exige nuestra fidelidad en todo tiempo. Por eso dice, pues si vosotros, dice el versículo 13, siendo malo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Eso es lo más grande que puede recibir el hombre. Esa llenura del Espíritu Santo. Que nuestra copa siempre esté rebosando. Que siempre estemos llenos de su Espíritu. Que nuestra copa rebose de gozo, de alegría. No importa las situaciones. No importa los problemas. No importa lo que esté sucediendo. Que en nosotros haya ese gozo, esa llenura del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que todos lleguemos a la mediación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento de la cruz. Ese es el fundamento de la cruz. En estos días, especialmente el día de hoy, se está conmemorando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos de esos que hoy conmemoran la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya del lunes en adelante comienzan a olvidarse de ese Dios? Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios exige. Dios quiere que no solamente en estos días, bueno es, pero dicho sea de paso, el cristiano verdadero, el que anda en integridad delante de la presencia del Señor, no tiene una semana en particular para recordar, para conmemorar la muerte y la pasión de nuestro Señor, sino que esa conmemoración está con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días le damos gracias. Señor, gracias te doy por lo que tú has hecho conmigo. Gracias porque tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para libertarme, para pagar por mis pecados. Gracias por ese sacrificio. ¿Se da cuenta que el cristiano todos los días tiene que orar? Tiene que pedirle a Dios. Tiene que clamar con esa fuerza
buscando ese calor espiritual, buscando esa integridad delante de la presencia de su Dios, reconociendo ese gran evento que ofreció su vida en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Pero esa integridad tiene que estar en nosotros todos los días de nuestra vida. No se puede ser parcializada. En este mundo en que vivimos hay muchos cristianos parcializados. Muchos cristianos mundanos, andando en el libertinaje, andando en la mundanalidad, apartados completamente de la voluntad de Dios, de la integridad que Dios quiere que su pueblo tenga hacia Él. Son tiempos donde las fuerzas del maligno se manifiestan. Pero la iglesia ha perdido su integridad ante la presencia del Señor. Ya hay muchos cristianos sobre la faz de la tierra que no tienen esa fidelidad ante su Dios, que solamente buscan el favor de Dios cuando están en aprieto. Pero Dios quiere que su pueblo le sirva todos los días de su vida en espíritu y en verdad, en fidelidad, en integridad. En todo tiempo le demos la primicia a Él. Qué bonito es ese tema. Hablar de la primicia. Si pudiéramos entender qué significa la primicia. Muchas veces llevamos el término de la primicia solamente a las cosas materiales, a los diezmos y a las ofrendas. No. La primicia simboliza que todo tiene que ser primero para nuestro Dios. La ofrenda primera tiene que ser para nuestro Dios. Vivir en esa integridad delante de su presencia, sin desviarnos ni a un lado ni al otro. Gloria a Dios, aleluya. Pues si vosotros, dice Él, pero aquí está hablando con la iglesia. ¿Estará hablando con el mundo? ¿O estará hablando con los cristianos fríos de la actualidad o de todos los tiempos? No. El Cristo que se conmemora hoy por los cristianos fríos, está hablando de su iglesia, de los fieles, de los que mantienen su integridad. Cuando dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que le piden? El cristiano todos los días le pide a Dios, Señor, yo quiero que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Yo quiero que mi copa esté rebosando. Pero mi copa rebosando del Espíritu Santo no simboliza solamente que estemos hablando por ahí en lenguas. O que estemos que sintamos esa llenura, no. El rebosamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas es aquel que nos da el poder para vencer toda tentación del enemigo. Que cuando viene la tentación, si estamos llenos del poder del Espíritu Santo, podemos vencer toda tentación que nos pueda presentar el enemigo. Porque Cristo venció todo tipo de tentación, porque estaba lleno con el poder del Espíritu Santo. Por eso le dijo a sus discípulos, antes de irse, le dice a sus discípulos, quedaos aquí hasta que seáis revestidos del poder del Espíritu Santo. Porque la fuerza de Satanás son tan grandes que solamente aquel que está lleno del poder del Espíritu Santo es quien puede vivir una vida de integridad ante la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice que nuestras almas no son carnales. Dice, nuestras almas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, dijo él. Para poder destruir todas las fortalezas
que pueda presentar el enemigo, hay que tener las armas del Espíritu Santo, estar lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso le dijo a los discípulos, no os mováis de aquí hasta que no seáis revestidos del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Juan capítulo 14, versículo 14. Se me está el tiempo extinguiendo. Dice, Juan capítulo 14, versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vuelve el mismo Jesús. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo pedimos en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Orando en oración, con un corazón lleno de fe, pero una fe basada en ¿qué? En esa integridad que mantenemos con nuestro Dios, en esa relación, en esa intimidad, en esa fidelidad que vivimos todos los días de nuestra vida, en una fidelidad con nuestro Dios. No en infidelidad, no, en fidelidad, buscando su presencia todos los días de nuestra vida. Eso significa aquellos que están en armonía con su carácter divino. El cristiano tiene que estar en armonía con Dios. El cristiano tiene que estar en armonía con Dios. Con ese verdadero carácter. Porque nos dicen las Sagradas Escrituras que sin santidad nadie verá al Señor. Esos cristianos depravados. Esos cristianos mundanos de la actualidad. Esos cristianos que bailan a cualquier son. Esos cristianos no mantienen una integridad con Dios. Dios responde a aquellos que mantienen una relación conforme y en armonía a su carácter, a lo que Él quiere que seamos. No a la voluntad nuestra. No a lo que nos susurra el poder del enemigo, sino buscando esa llenura del Espíritu para sentir siempre su presencia. Esa presencia que nos hace valiente ante los ataques del enemigo. Esa es la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios que la vemos manifestada en nosotros cuando vemos la tentación y podemos resistir esa tentación para no caer en esa tentación. ¿Por qué? ¿Y por qué la vencemos? Porque estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Pero para estar lleno del poder del Espíritu Santo hay que mantener una vida en armonía de acuerdo a su carácter. No de acuerdo a la mundanalidad. No de acuerdo a un mundo depravado en el cual estamos viviendo. La iglesia del Señor una es. Y esa donde quiera que está, vive una vida en santidad delante de su presencia. En dedicación buscando su presencia. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia que clama a Dios y Dios le responde. Esa es la iglesia que Dios le revela, como le reveló a Jeremías cuando le dijo, clama a mí. Clama a mí, yo te responderé, le dice a Jeremías. Al cristiano verdadero le dice, clama a mí, yo te responderé. El cristiano verdadero siente el deseo de ir de rodillas a clamar a Dios. Siente el deseo de congregarse. El cristiano verdadero siente el deseo de ayunar. Siente el deseo de deleitarse en escudriñar la palabra del Señor. A Jeremías dijeron, clama a mí y yo te responderé. A nosotros nos dicen, por el Espíritu, nos dice, es tiempo, necesita que vayas a orar. Clama a mí, yo te estoy mirando, estás en aflicción, pero yo te toco para que tú clames a mí, para que busques mi presencia de bien de cerca.
en esa armonía, en ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ese carácter que siempre exige las primicias del hombre. Que siempre exige que vivamos una vida en santidad para Él. No en la mundanalidad de los tiempos. No acomodando el evangelio a los tiempos, a las modas mundanas, sino acomodando nuestra vida a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí. Ahora dice este versículo de este capítulo 15 de Juan, el versículo 7, estamos leyendo ahora, dice, si permanecéis en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué le está diciendo? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué nos está diciendo? Si tú vives conforme a mi voluntad, conforme a lo que te enseña mi palabra, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, ¿qué nos dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esas son las promesas del Señor. En este mundo en que vivimos, qué bonito es decir, Dios es todo amor. Es una expresión bonita. Pero ¿cuántos en este mundo le dan una interpretación completamente negativa a lo que significa amor? Amor significa andar conforme a la voluntad de Dios. Esta palabra está llena de promesas. Está llena de promesas para su pueblo. Pero esta palabra está llena de promesas y todas están condicionadas. Condicionadas a que el hombre mantenga esa integridad hacia Dios. No que el hombre clame a Dios, buscando su presencia, buscando el favor de Dios, pero con una vida desparramada en el mundo de pecado, que no haya diferencia. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es que vivamos conforme a la voluntad, a lo que Él quiere. Eso es mantener una vida firme en el Señor, en armonía. Una fe afincada en Cristo. Los creyentes verdaderos, ¿usted sabe lo que le sucede? Obedecen a los mandatos de la palabra del Señor. Muchos cristianos hoy andariegos, pastores andariegos, que Dios los ha llamado al ministerio y lo menos que hacen es cuidar del rebaño. Viviendo una vida desenfrenadamente, complaciéndose en la carne. Cristianos viviendo una vida envuelto en toda clase de pecado, de laxivia. ¿Dios va a responder a un cristiano así? No, Dios exige mucho más que todo eso. Los mandatos de Dios es para que nosotros los cumplamos bajo el sometimiento de lo que está establecido en su palabra. ¿En una virtud de qué? De compromiso con Él, con la palabra de Dios. Que nos dediquemos por completo a hacer la voluntad de Él. De este modo, nuestras oraciones son contestadas. De este modo, recibimos la misericordia de Dios. No es andando una vida completamente a nuestro placer material, carnal, conforme a los deseos de la carne. No, hay que someter esta carne a los deseos y a la voluntad del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que esta carne
la sometamos a la voluntad del Espíritu. Muchos cristianos de la actualidad se llaman cristianos, pero someten el espíritu a la voluntad de la carne. Se comportan como completamente gente mundanas que no han tenido un nuevo nacimiento con Dios. Ahora, aquel cristiano que está lleno del Espíritu Santo, aquel cristiano que mantiene una relación de estrechez con Dios, de integridad, que está lleno del poder del Espíritu Santo, a través de esa llenura del poder del Espíritu Santo, recibe el poder para someter la carne a las obras del Espíritu. La Biblia dice que esto es una lucha, la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y ambos se oponen entre sí. La carne pertenece a esta tierra, el Espíritu pertenece a Dios. La carne pertenece a los placeres de esta vida, pero nuestro interior, nuestro espíritu que mora en nosotros, está buscando algo más de arriba, la presencia de Dios. Porque está buscando una redención eterna. No está buscando cosas materiales de la carne. No está buscando cosas pasajeras, sino que el Espíritu busca lo espiritual, lo eterno, lo que permanece. Eso es lo que busca el Espíritu. Pero dice que ambas se oponen entre sí. Ahora, mi amigo, mi hermano que me escucha, cuando vivimos en esa mundanalidad, profesamos a Cristo con nuestros labios, pero con nuestros hechos estamos muy lejos de su presencia. ¿Por qué? Porque la carne ha triunfado sobre el espíritu. Y si esa batalla continua que llevamos en esta vida terrenal la gana la carne, pues eso es lo que vamos a heredar, la carne, las cosas pasajeras de esta vida. Ahora, si la gana el Espíritu, podemos ir confiadamente a nuestro Dios para que Él nos siga bendiciendo con su presencia. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la condición de la promesa de las Sagradas Escrituras? De esa promesa. Cuando dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice Jesús, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No se les será negado. Gloria a Dios. Ahora retrocedemos otra vez a Juan. Y con esto tengo que terminar. Al capítulo 14 de Juan, donde consideramos los versículos 13 y 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mí, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice ese versículo 13. Lo repito. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y continúa diciendo el 14. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Las promesas de Dios manifestadas, pero unas promesas manifestadas conforme a la voluntad de Dios. El cristiano se le otorga un privilegio que no lo tiene nadie sobre la faz de la tierra, sino solamente la iglesia. ¿Usted sabía eso? El poder que tiene la iglesia, el poder que tiene el verdadero cristiano, no lo tiene nadie sobre la faz de la tierra. En este mundo en que vivimos muchas veces nos llenamos de orgullo cuando podemos tener un contacto con alguien importante, un funcionario importante dentro del gobierno. Y eso nos llena de orgullo. Yo quiero decirte a ti en esta tarde que me escucha, que eso no tiene ninguna importancia. Los políticos, nuestros gobernantes, no tienen ninguna importancia para nosotros, porque nosotros tenemos un Dios poderoso, el cual es quien nos responde.
Eso que nos mantengamos en esa integridad. Esos que hemos nacido de nuevo. Esos que mantenemos una relación de integridad con nuestro Dios. Esos que recibimos esa voz del Espíritu como la recibió Jeremías cuando le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque el cristiano hemos recibido, se nos ha otorgado el pedir en el nombre de Cristo. Tenemos la autoridad para ir ante la presencia de nuestro Dios en oración. Si realmente mantenemos una armonía conforme a su carácter y su voluntad, podemos clamar a Él con toda seguridad y Él va a responder a nuestras peticiones. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Así que, cristiano fiel, hablo contigo ahora. No hablo con los cristianos mediocres. Ya con los cristianos mediocres hablé. Con esos cristianos mundanos que está lleno el planeta Tierra. En la actualidad, el mundo está lleno de cristianos mundanos que dicen: yo también le sirvo a Cristo. Yo también voy a la iglesia. Pero la mundanalidad se le sale hasta por el pelo. Su obra de pecado se le ve por todos los lados. Pero hablo con los cristianos que mantenemos esa integridad con nuestro Dios. ¿Cuál es ese cristiano que mantiene esa integridad con Dios? Ese cristiano que todos los días dobla sus rodillas ante Dios. Ese cristiano que ayuna. Ese cristiano que en estos días estamos en sufrimiento porque no podemos congregarnos. Pero sentimos el deseo de llegar a la casa del Señor. Pero aún en nuestros hogares mantenemos una relación activa con nuestro Dios. Como cuando el novio no puede ver la novia. Pero nena, te tengo que llamar. No puedo pasar una noche. No me puedo acostar si no hablo contigo, porque tú eres la razón de mi vida. Tú eres mi prometida. Ese es el cristiano, ese tipo de cristiano. El cristiano mantiene una relación activa con Dios. El cristiano no se deleita en cosas mundanales en estos días. En estos días donde la iglesia no se puede congregar, el cristiano donde quiera que esté, está en santidad, en comunión con Dios. En oración, en ayuno, en la lectura de la palabra. No está deleitado en las redes sociales, viendo pornografía, viendo programas mundanos, viendo programas de toda clase que los alejan de la presencia del Señor, sino que estamos buscando la santidad de Dios. Buscando esa llenura del Espíritu. Con esos cristianos fieles es que estoy hablando. Vamos a seguir hacia adelante buscando la presencia del Señor. Que Dios es poderoso. Hoy estamos pasando por esta situación, pero llega el momento donde nos vamos a poder reunir otra vez para seguir congregándonos, gozándonos en las cosas del Señor. Gloria a Dios. Pero no nos olvidemos del carácter y la voluntad de nuestro Dios. Vamos a ir terminando nuestra transmisión. Muchas gracias a todos los radioyentes y a todos los que nos han escuchado a través de las redes sociales. Y ahora pues los invito a hacer una oración. Pongo mis manos sobre esta hoja de papel que me han entregado con los nombres de estas personas, y también oramos por aquellos que nos han llamado. Vamos a pedir por todo nuestro Puerto Rico y por todo este planeta Tierra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor,
Gracias por esta nueva oportunidad que tú me has concedido de poner tu palabra en esta tarde, mi Dios amado. Yo te doy las gracias, Señor, porque tú eres quien lo haces posible, Señor. Tú eres quien nos llenas de tu gracia, de la unción, porque tú eres quien conoces la necesidad, mi Dios. En un mundo perdido, Señor, lleno de maldad, mi Dios, sabemos que tú tienes bendición para tu pueblo. Mira a estos hermanos y hermanas que nos han llamado, mi Dios. Te pedimos, Señor, desde aquí, que tú contestes sus peticiones, supla sus necesidades, Señor. Que los sigas llenando de tu gracia, que los sigas llenando de tu fortaleza, mi Dios amado. Mira a aquellos que están a la distancia en los distintos lugares de este planeta Tierra, mi Dios. Te los presentamos, Señor, también a ti, para que tú les sigas bendiciendo, para que tú les sigas cubriendo con tu gracia, porque solamente en ti está el poder, mi Dios. Tú que fundaste los cielos y la tierra, mi Dios amado, tú eres quien tienes el poder para sanar todas nuestras enfermedades, para darnos provisión en todo lo que necesitamos, mi Dios amado, y para llenarnos más de tu gracia y de tu poder. Gracias, mi Dios amado. Bendice estos medios, Señor, los cuales también tú nos has permitido en esta tarde predicar tu palabra, Señor. Que tú seas quien sigas obrando por senderos misteriosos. Que tú sigas bendiciendo al presidente de esta emisora, Señor, y a todo ese personal, mi Dios, también. Te pedimos por ello. Gracias, mi Dios amado. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.